Démosle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios en esta mañana. Bendiga su nombre, exáltelo. Él es bueno, maravilloso. Enviamos también un saludo muy especial a toda nuestra audiencia que se conecta en este momento. Les decimos de todo corazón que estamos muy felices de poder contar con cada uno de ustedes y deseando que la palabra que Dios ha preparado hoy para este momento sea de edificación. Prepara tu corazón, pero también prepara una libreta de notas para que puedas escribir cosas que van a impactar tu espíritu, porque lo que está escrito, está escrito. Eso lo dijo Pilato. Bien, iglesia, vamos a hablar en esta mañana sobre el Dios Trino. Diga conmigo, el Dios Trino. Antes de dar la introducción, quiero que coloquemos la base bíblica que hallamos allí en Hechos capítulo 2, versículos 32 al 36. Hechos 2, 32 al 36. Permítame por favor leerlo en la Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor: a este Jesús resucitó Dios. ¿A quién? Muy bien. De lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Recuerda que está ocurriendo la manifestación del Pentecostés. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Otra vez, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa expresión, Dios le ha hecho Señor y Cristo, revela de una manera directa la divinidad de Cristo. Amén. Cristo no es solo un hombre, Cristo es Dios. Y de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Ahora bien, tanto el judaísmo del Antiguo Testamento como el cristianismo del Nuevo Testamento son muy claros en manifestar el monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios. Y esta creencia va totalmente en contraposición tanto al politeísmo, que es la creencia en muchos dioses, y al ateísmo, que es la creencia en que no hay Dios. Pero la verdad de todas las cosas es que el cristianismo bíblico es el que verdaderamente reconoce la naturaleza plural de Dios. Es el cristianismo bíblico el que va a mostrar de una manera muy, pero muy directa que Dios es uno solo, pero manifestado ¿en qué? En tres personas diferentes, lo que conocemos en teología como Trinidad o Triunidad. Es tan interesante que en la palabra del Señor encontramos la funcionalidad de este Dios que en su naturaleza es plural, manifestado en el trabajo de la creación y manifestado también en la tarea de la redención. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cumpliendo su labor en la creación, pero también vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cumpliendo su funcionalidad en la salvación. Por ejemplo, en la salvación es tan interesante porque el Padre es el que planea la salvación, el Hijo ejecuta la salvación y el Espíritu Santo aplica la salvación. Y aunque Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan en perfecta unidad, todo fluye del Padre. El Padre es la fuente. Mire, la Biblia nos muestra que Jesús modeló en su encarnación una vida totalmente dependiente de su Padre. Juan capítulo 17, versículo 17, mire lo que dice Jesús: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado
proceden de ti. Jesús está orando por sus discípulos, Juan capítulo 17. Y en esa oración Él revela algo impresionante de la unidad que hay entre el Padre y Él, el Hijo. Él dice: todas las cosas que me has dado proceden de ti. Por eso es que Jesús, el Hijo de Dios, en su humanidad vivió una vida perfecta de dependencia total del Padre a través del Espíritu Santo. Ahora, igualmente sucede con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo viene del Padre. Juan capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí, antes de continuar. Y es que la doctrina ortodoxa de la pluralidad en la naturaleza de Dios, o lo que llamaríamos en teología la Trinidad de Dios, está siendo seriamente amenazada en este tiempo, en estos días aquí que nos correspondía a nosotros vivir, con una clase de iglesia que está empezando a tomar bastante fuerza, y es la iglesia emergente. Esta es una clase de iglesia que está tomando bastante fuerza, y es una iglesia que está siendo sumamente respaldada no por el pentecostalismo, sino por el neopentecostalismo. Hay una diferencia teológica en cuanto a las doctrinas y en cuanto a las enseñanzas que se están desarrollando en este tiempo entre esas dos escuelas teológicas. El neopentecostalismo lamentablemente ha dejado muy mal ubicado el mover pentecostal que Dios restauró a partir de 1901 en la calle Azusa. El mover neopentecostal es el que está mostrando ante el mundo que el pentecostalismo es prácticamente una teología de excesos, una teología que le da sobrevalores a las emociones y que ha dejado desde hace ya mucho tiempo la seriedad de las Escrituras, donde lo que más se le da valor, o donde lo que más prima es el show, es la emoción. Pero lo que más me inquieta en cuanto a esta iglesia emergente es que muchas de esas congregaciones están empezando a darle muy poco valor a doctrinas ortodoxas, doctrinas fundamentales para la salvación en Cristo Jesús. Y una de ellas está nada más ni nada menos que en la línea de empezar a colocar en tela de juicio la Trinidad. Se le está empezando a dar poco valor a esta doctrina que es un misterio. ¿Por qué? Porque el ser humano en su prepotencia pretende entender todo de Dios, y aquellas cosas que de pronto no entiende, entonces las racionaliza y las limita a su mente finita. Y yo quiero decirte, mi amada iglesia, la doctrina de la Trinidad es una doctrina que, aunque al sol de hoy no se ha podido explicar de una manera totalmente racional, sigue siendo un misterio, pero es un misterio revelado en las Escrituras. No todo lo que nosotros encontremos en la palabra de Dios podremos llegar a entenderlo en su totalidad. Aún en la misma Biblia encontramos cosas que Dios ha dejado vedadas, pero la mayoría de las cosas que encontramos en la Biblia son cosas reveladas. Pero hablando de la Trinidad, este es un misterio del ser de Dios. Pero quienes pretenden desde una mente finita explicar lo infinito, entonces están cayendo en herejías. Y la iglesia emergente, lamentablemente, se está prestando para eso. Iglesias que son hoy día a nivel de pronto de medios de comunicación muy impactantes porque tienen demasiada cantidad de gente asistiéndoles. Son iglesias que están empezando a por debajear doctrinas fundamentales de la fe cristiana,
Doctrinas que si nosotros, hermanos, el remanente del Señor, no las cuidamos y no las peleamos, no hacemos una defensa, una apología, pues hermanos, va a llegar el tiempo donde la iglesia va a terminar prácticamente sin fundamentos. Imagínate una iglesia sin fundamento. Imagínate una iglesia donde sus creencias las basa es en sus sentimientos, en sus filosofías humanas, en sus ópticas. ¿A dónde vamos a llegar? Esta es la clase de iglesia, como le decía el liderazgo en esta mañana, es la clase de iglesia que está preparando un caldo de cultivo sumamente fértil para la superiglesia, que es la que se va a establecer en el tiempo del anticristo. En el tiempo del anticristo va a haber una superiglesia y que va a estar direccionada por el falso profeta, y el falso profeta la utilizará como plataforma para poder catapultar el reconocimiento del anticristo, para que una vez cuando ya tenga y goce de un reconocimiento mundial, el mismo anticristo va a terminar destruyendo esa superiglesia y le va a decir al mundo que a él y solamente a él es al que tienen que adorar. Él mismo va a terminar traicionando al falso profeta. Eso está en la escritura. Entonces, ¿qué se necesita para que el día de mañana se logre establecer verdaderamente una superiglesia donde se comulgue en una sola creencia y todas las demás tengan que estar abrigadas bajo ella? Pues se necesita empezar a lanzar aquellas doctrinas que son innegociables, y una de ellas, mis amados hermanos, es la Trinidad de Dios. Dios es trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el ejercicio santo de la oración vemos también manifestado el misterio de la deidad. Pues nosotros nos acercamos al Padre, ¿cierto? Y lo hacemos en el nombre de Jesús y oramos de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a orar como se debe orar. Ahí está entonces incluida la Trinidad. Ahora, el término Kyrios, que significa Señor, y Señor con S mayúscula, porque es un título de divinidad que reclamaron los emperadores romanos, cuando hubo emperadores que dijeron: yo quiero que ahora me adoren, porque se consideraba un Dios. Entonces el título que se establecía era Señor, Kyrios. Y entonces este título lo encontramos en el Nuevo Testamento de una manera muy amplia, aplicado a Jesucristo. Pero hay algo interesante que encontré allí en Judas, la carta a Judas. Y es que, por ejemplo, en el versículo 4 se le usa la palabra Kyrios, se le usa para Jesús. Y en el versículo 5 se la usa para hablar de Dios, el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. O sea, en el versículo 4 se está refiriendo a Jesús, Nuevo Testamento. Y en el versículo 5 se está refiriendo con el mismo término Kyrios al Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo. Judas, versículos 4 y 5. Recuerda que Judas no tiene capítulo. Dice la palabra: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Está hablando de la apostasía. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Kyrios, a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Kyrios, que el Señor, está hablando de Cristo, dice que el Señor, o sea Dios, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Lo que está queriendo decir aquí Judas es que tanto Cristo como el Dios del Antiguo Testamento es Dios, es divino. Solo que en la encarnación
viene para cumplir una función de salvación. ¿Y esto qué significa entonces? Significa que Cristo no es que deje de ser Dios, Él sigue siendo Dios, pero ahora adquiere una naturaleza 100% humana, para entonces, a través de otro misterio que nosotros nunca vamos a poder entender, que es el misterio de la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Es como en una sola persona están presentes de manera perfecta, sin conjugarse, pero tampoco sin separarse, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús nunca dejó de ser Dios, aún en la encarnación. Y cuando fue hombre siguió siendo Dios. Es un misterio maravilloso. Ahora, el credo atanasiano de San Atanasio, este fue un obispo que vivió entre el 273 y el 379 después de Cristo, muy cercano a la época patrística, a la época de los discípulos de los discípulos. Y él, Dios lo usó para dar una claridad con respecto a este misterio de la Trinidad, porque estaba la amenaza del arrianismo. El arrianismo, para que me entiendan, son los que no creen que Cristo es Dios, que atacaban la divinidad de Cristo. Actualmente hay unos arrianos en este tiempo, y son precisamente los que comulgan con la fe de los testigos de Jehová. Ellos son los actuales arrianos. Ellos no creen que Dios o que Cristo es Dios, ¿sí? Y era muy fuerte esa teología que atacaba la divinidad de Cristo. Y por ende, cuando se ataca la divinidad de Cristo, pues se ataca una de las doctrinas, llamémoslas vertebrales de la fe cristiana, como lo es la Trinidad. Y en su credo, que tuvo bastante fuerza en la época del oscurantismo, nos ayuda a clarificar un poco más este misterio de la Trinidad divina a través de las siguientes declaraciones. Mire lo que dijo San Atanasio: la fe universal es esta, que adoramos a un Dios en Trinidad y Trinidad en unidad. A ver, diga conmigo: adoramos a un Dios en Trinidad y Trinidad en unidad. Luego siga diciendo: no confundiendo a las personas ni dividiendo la sustancia, porque hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son toda una, la gloria igual y la majestad coeterna. Esto hay que trabajarlo, mis hermanos, ¿sí? Y eso es lo que no le gusta a la iglesia en este tiempo, ahondar sobre estas verdades. Y por eso es que cualquier cosita nos mueve. Y siento en mi corazón esa carga por la iglesia, que empecemos a ser más serios en el estudio de las verdades del Evangelio, mis hermanos. Él hizo un dibujo que se conoce como el símbolo Quaquirenin, y ese símbolo es interesante porque ilustra que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Y sin embargo, vienen unas flechas hacia su interior y dice: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pueden buscarlo por internet, el símbolo de San Atanasio en cuanto a la Trinidad, y ahí aparece. Y es interesante, no está explicando de manera perfecta el misterio de la Trinidad, queda corto, pero clarifica. Entonces yo quiero que miremos algunas verdades poderosas sobre la deidad que nos ayudan a vivir en libertad y victoria espiritual con respecto a esta doctrina de la Trinidad de Dios, ¿sí? Cuando alguien quiera venir y decirle ese tema de la Trinidad, eso es una mentira. Y es que póngale lógica y se va a dar cuenta que eso no tiene lógica. Y entonces nos atacan a los que creemos en esta verdad, que siempre ha existido
desde la era del cristianismo. Nos atacan y nos dicen que es que nosotros creemos en tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses. Dios es uno. Amén. Y entonces nos dicen, es que ustedes pareciera que fueran como ignorantes, porque es que en la Biblia claramente se habla de que Dios es uno. Sí, Dios es uno. Léase la Shemá judía, Deuteronomio 6, versículo 4. El mismo Señor dice que Él es uno. Claro, Él es uno. Solo que permítame hacerte una aclaración. En ese contexto Dios no se está enfocando y no está hablando de su esencia. Él está hablando de su suficiencia. Porque le está diciendo a esa nueva generación que va a ingresar a la tierra prometida, pilas, porque ustedes van a entrar a una tierra politeísta y ustedes son monoteístas. Ustedes no necesitan más dioses, me tienen a mí, el único verdadero. No necesitan de nadie más. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos la manifestación del Padre muchas veces a través del nombre que conocemos como Yahvé, ¿sí? El Señor. O muchas veces vemos la manifestación del Hijo, no en todas las referencias, pero sí en la mayoría, la manifestación del Hijo a través del ángel de Jehová. ¿O por qué varias veces algunos personajes de la Biblia, cuando se encontraban con un ángel y detectaban o se les informaba que era el ángel de Jehová, caían en pánico y creían que de una vez iban a morir? Y decían, pero es que acabé de ver a Dios y era el ángel de Jehová. Se estaban refiriendo al Hijo. Y se habla del Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo. Entonces la Trinidad o la Trinidad siempre ha estado presente en el Antiguo Testamento. No es algo que nos inventamos en la era del cristianismo. Si usted mira toda la literatura patrística, que es la literatura de San Clemente, de una cantidad de personajes que fueron discípulos de los discípulos, que fueron muy cercanos a la doctrina apostólica original, abiertamente hablan del misterio de la Trinidad. Te estoy diciendo esto para que cuando a alguien se le acerque y le diga, no, es que Jesús es una criatura, Él antes no existía, Dios lo creó y lo creó perfecto al punto que prácticamente le delegó la labor de ir a salvar la humanidad. Eso es una mentira, porque la Biblia nos habla de la preexistencia de Cristo. Amén. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Cristo o el Hijo siempre ha sido. Lo que pasa es que es engendrado del Padre para el propósito de la encarnación. Es engendrado del Padre. Y en la eternidad es el unigénito del Padre. Pero cuando se trata de extender el plan de salvación a la humanidad, Cristo, el unigénito del Padre, se convierte ahora en el primogénito de muchos hermanos. Es decir, nuestro hermano mayor, para salvación. Otros podrán entonces decir, no, el único Dios es Jesús. Lo que es el Padre y lo que es el Espíritu Santo son solo apelativos. El Espíritu Santo es una fuerza activa. El Padre es solo un nombre más de Jesús. El único Dios es Jesús. Usted puede encontrarse con posturas que, vuelvo y repito, mis hermanos, de pronto en épocas anteriores fueron muy promovidas por ciertas sectas y aún por ciertos grupos cristianos, pero que hoy lamentablemente la misma iglesia emergente, es una iglesia que está emergiendo. ¿Por qué se llama emergente? Es una iglesia que en estos momentos todavía no tiene definido su declaración bíblica de fe. Apenas está construyéndola. Porque tiene un anhelo de parecerse tanto al mundo para poder ganar gente del mundo, que entonces hasta han cambiado el diseño de la evangelización. Hay un afán en esa iglesia emergente por parecerse tanto al mundo, que honestamente, mis hermanos, cuando miramos a la luz de la palabra del Señor, a eso no fuimos llamados nosotros. Ay, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que para ganarse judíos se hizo judío y que para ganarse gentiles se hizo gentiles?
A eso no se está refiriendo. Él no está hablando ahí para nada. No está hablando de un método evangelístico. Mira el contexto y realmente va a darse cuenta a qué se está refiriendo Pablo. Pablo está hablando del tema de la jactancia. Él está atacando la jactancia de los hermanos de Corinto. Y cuando está diciendo, me hice judío para poder ganar a algunos judíos y me hice gentil para ganar a algunos gentiles, lo que le está diciendo es, hermanos, volvamos a la humildad. Porque es que ustedes están aquí prácticamente convirtiendo la iglesia es en partidos. Unos son de Pablo, unos son de Cefas, otros son de Apolos, otros son de Cristo. Y aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de enfocarnos en quién es mejor que el otro, en poner en pugna al liderazgo de la iglesia. Aquí se trata de volver a ser cristocéntricos, de volver realmente a la sana doctrina. Y ese es el llamado que yo quiero hacer en esta mañana, iglesia. El llamado a que verdaderamente le pidamos a Dios que nos ayude a cuidar con total celo la sana doctrina. Si no cuidamos la sana doctrina, ¿qué le vamos a legar a nuestras generaciones que vienen? ¿Una iglesia que no va a marcar la diferencia en el mundo? Sino una iglesia que llama la atención del mundo porque se parece tanto a ella que pues vamos y venimos, pero no va a haber transformación de vida. A mí la Biblia me dice que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Esa iglesia se está prestando, y lo voy a decir con total respeto, esa iglesia se está prestando para recoger a toda esa cantidad de personas que no se someten realmente a una iglesia local. Y como es una iglesia que no tiene reglas, no genera disciplinas, es una iglesia que se enfoca en el placer, en el hedonismo, en que se sienta bien. La parte litúrgica es completamente diferente a la litúrgica bíblica o a la liturgia bíblica. Entonces hace que esa clase de gente se sienta bien ahí y se acomoda, porque cada palabra y cada prédica que recibimos alienta mi ego, me confirma que estoy bien así, no necesito cambiar. Y hay de que me lleguen a decir algo que no me guste, salgo corriendo, me hicieron sentir mal, me voy. Y claro, como hoy día eso es lo que hay, opciones para escoger. ¿Sabía que hoy día no se puede ejercer en las iglesias, lamentablemente, una responsabilidad pastoral como lo es la disciplina? Hoy no se puede disciplinar a la gente, porque medio el pastor le reconviene a alguien en cuanto a algo y no, se toca, se pone mal. Y entonces no vuelve. Entonces yo me pregunto, ¿para qué está la iglesia? Un hijo que en su casa no se deja disciplinar, que cuando el papá o la mamá le llaman la atención y entonces todo el tiempo amenazando, pues me voy. ¿Qué le espera a un hijo así? Un hijo que menosprecia la disciplina. Cuando el mismo Señor, a través del apóstol que escribió a los hebreos, dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero ese es el daño que está haciendo la iglesia emergente. Una iglesia que está sobrevalorando la parte sensorial, la parte de las emociones. Y por eso yo les dije a ustedes desde el comienzo, mis hermanos, un principio liberador para activar una vida realmente abundante es trasladarnos de estar creyendo o de colocar como base de nuestra fe nuestros sentimientos y empezar a colocar nuestra fe en la base de la verdad de Dios.
Ahí es donde vamos a ver la diferencia. Pero si yo sigo direccionando mi vida de acuerdo a cómo siento, es que yo siento, es que yo no siento, es que me gusta, no me gusta, es que esto sí me llama la atención, esto no me llama la atención, y me vuelvo un cristianito de esos de a la carta. Hoy sí siento ir a la iglesia, entonces voy a ir. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy tengo ganas de ir a hacer un paseíto, más bien me voy. Y congregarse es prácticamente un ¿qué? Un deporte que lo practica cuando quiere. Hermano, yo no tenía pensado decir esto. El Señor me cambió el sermón. Pero en mi espíritu, parte de los 5 días que estuve encamado, el Señor me dijo cosas muy directas. Y yo tengo que decirlas. Yo tengo que hablarles. Porque a mí me da temor, hermanos, de que en el momento que menos lo imaginemos, ocurra el arrebatamiento. Y un gran porcentaje de esta hermosa congregación se quede aquí. Y entonces, ¿yo qué le voy a presentar al Señor? Yo mismo voy a quedar avergonzado. Entonces mi responsabilidad es hablar la palabra de Dios. Discúlpenme, hermanos, si no les hablo muy a menudo sobre la palabra que se está dando hoy, de esa palabra inflada. Se llama palabra chatarra, ¿sí? Esa comida espiritual chatarra que tanto encanta y tanto fascina, pero que lo único que está generando es una obesidad espiritual. A mí Dios me ha llamado a predicar es el evangelio soluble, el evangelio que realmente confronta para que seamos diferentes, el evangelio que realmente me hace ver como frente a un espejo. Yo necesito cambiar en esto. Y cuando usted escuche un mensaje del pastor Elías, téngala clara, el pastor le está hablando primeramente a él. Amén. Así que no se sienta tan mal. Diga, pero es que el pastor no, el pastor no, es que el Señor me las está echando a mí también. Esto es para todos. Porque hemos sido llamados, hermanos, a realmente vivir un evangelio íntegro, un evangelio que verdaderamente honre al Señor. Usted puede engañar al pastor, usted puede engañar al líder, usted puede engañar a quien quiera, pero recuerde, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y mi anhelo, preciosa iglesia, es que lo que vayamos a cosechar sea un fruto que glorifique al Señor, que lo honre a Él, y no de pronto algo que cuando usted lo reciba se le convierte en pérdida y usted mismo termina engañado diciendo, pero ¿qué pasó? Si yo asistía, si yo iba, si yo oraba, si yo ayunaba, si yo diezmaba, ¿qué pasó aquí? Que no terminemos siendo de esos últimos que vamos a ser engañados, o que van a ser engañados, y que van a ir delante del Señor, y el Señor les va a decir, no los conozco. Tengo la responsabilidad, iglesia, de decirles, es tiempo de levantarnos, escudriñemos las Escrituras, hagamos de estudiar la palabra del Señor una disciplina espiritual. No se acomode solamente con estar escuchando por ahí mensajitos. Es que este es mi predicador favorito, me gusta, porque es que siempre lo que habla es tan bonito. Haga el ejercicio de empezar a escuchar predicadores que no alimenten su ego, sino que más bien lo hagan sentir incómodo. Al principio no va a soportar escucharlo un minuto, pero sea intencional y te vas a dar cuenta que después te va a empezar a gustar y va a empezar a entender, pero lo que yo me estaba perdiendo, de razón que no he crecido tanto en el evangelio, de razón que no he madurado, de razón porque me he quedado y me he conformado solamente con los bordes. Hay tanto por conocer de la verdad revelada del Señor, de la palabra del Señor. Así que te digo de todo corazón, mi hermano, mi hermana, busquemos al Señor y convirtámonos en atalayas de la sana doctrina del Señor. Amén. Si el Señor me lo permite, dentro de 8 días voy a estar compartiéndote 2 cosas importantes acerca de la Trinidad de Dios. Amén. Que van a ser muy interesantes para seguir nosotros amando ese misterio. Aunque no lo entendamos completamente, vamos a amar ese misterio y lo vamos a defender porque ese es nuestro Dios.
Un Dios que cuando nos estaba creando reveló pluralidad y dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Ya desde ahí, desde el Génesis, ya hay una revelación de la pluralidad del ser de Dios. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias. Hoy tu palabra nos confronta. Hoy tu palabra, Señor, nos empieza a incomodar un poco, porque estamos siendo asediados por todos los frentes, con una clase de doctrina que está permeando al cuerpo de Cristo, y que nosotros necesitamos estar alertas, nosotros necesitamos estar como atalayas. El carácter postrero de los hombres se va prácticamente a caracterizar por la impiedad, por el pensar egoístamente, por enfocarse solamente en el placer, por enfocarse solamente en lo sensorial, y va a dejar completamente de lado la verdad revelada de Dios desde el principio de los siglos. La iglesia es columna y estandarte de la verdad. Por eso nosotros tenemos la tarea de velar por ella, ser defensores de la verdad, ser defensores de la sana doctrina, de la doctrina que verdaderamente está anclada en la revelación de las Escrituras y no en experiencias personales. Hoy hay muchas enseñanzas que se basan en experiencias personales y se está dejando de lado la escudriñación de la palabra del Señor. Te pido con toda mi alma, Señor, que nos ayudes a estar alertas. Despiértanos, Señor, de todo letargo espiritual. Haznos entendidos. Ayúdanos a comprender los tiempos que estamos viviendo y ponernos al frente de toda esta situación para discernir qué es lo de Dios y qué es lo del enemigo, y poder atacar frontalmente las fuerzas de la mentira, del engaño, las fuerzas del error. Señor, anhelamos ser libres, anhelamos experimentar la vida abundante que Cristo dijo: para eso fue que vine, para darles vida y vida en abundancia. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio de someternos a profundizarnos en el río de Dios, a profundizarnos en la profundidad de la revelación de Dios. Señor, por favor, sacude nuestro espíritu. Por favor, haznos entendidos. Sácanos de ese letargo, de ese costumbrismo, de ese conformismo satánico, Señor, del cual nos está impidiendo crecer y madurar. El diablo no quiere que sepamos que después de la salvación la principal tarea del cristiano es madurar, porque el diablo no quiere que nos parezcamos a Cristo, porque el diablo sabe que quien dedica la temporalidad a conocer cada día más de Cristo recibirá gran recompensa, porque tendrá el carácter apropiado y el carácter necesario para administrar las recompensas eternas. Por eso el diablo quiere que el cristianismo de este tiempo sea un cristianismo que se enfoque solo en lo temporal y que se olvide de lo eterno. Señor, por favor, sácanos de ese estado lamentable y llévanos a un despertar. Llévanos, Señor, definitivamente a una activación donde nos enfoquemos en escudriñar la verdad. Que no sea solamente buscando que otros nos la enseñen, sino que nosotros mismos, la Biblia dice a través del apóstol Juan: vosotros tenéis la unción del Santo y no necesitas que nadie te enseñe. Eso significa que todos podemos ahora, si somos intencionales, podemos disponernos para empezar a profundizar en las verdades de la palabra de una manera impresionante, de tal manera que cuando vayamos a la iglesia o cuando escudriñemos o escuchemos alguna enseñanza, vamos a confirmar. Y no hay nada más hermoso que poder confirmar algo
que Dios nos reveló de manera muy personal y directa y confirmado a través de un gran expositor de la palabra. Eso llena el corazón de felicidad. Eso nos entrega la convicción de que realmente Dios nos ha hablado. Y cuando Dios nos habla directamente, nos transforma, nos hace diferentes. Y eso es lo que necesitamos. Que volvamos a escuchar tu voz de manera directa, personal. Pero necesitamos exponernos a la escudriñación de tu palabra, de tu verdad. Yo doy gracias, Señor, por mis hermanos. Doy gracias por sus vidas. Y te pido ahora, mi Señor, que nos prepares para este tiempo en el que vamos a participar de tu mesa y que vamos, Señor, a prepararnos para comenzar un nuevo mes donde nuestro anhelo es recorrerlo en plena comunión contigo, con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya.